Muy buenas a todo el curso de TENS, primer semestre del 2026. Este es un video explicativo rápido, ¿cierto? Para ustedes, para que ustedes puedan estudiar, ¿cierto? Para la prueba de número 4, ¿cierto? Prueba número 4 que se trata del pasado simple y de los conectores, ¿ya? Entonces, miren, rapidito. El pasado simple se utiliza para hablar de acciones terminadas en el pasado, ¿ya? Sí o sí. También usamos los conectores para unir ideas y relaciones entre ellas, ¿ya? Esto es el uso del pasado simple y además el uso de los conectores, ¿ya? Aquí se resume el uso. Entonces, tenemos la estructura, que es lo que tenemos que ver en primer lugar. La estructura del pasado simple. Miren, tenemos tres, igual que en todos los tiempos verbales, ¿cierto? Y tenemos los mismos elementos: sujeto, verbo, complemento. ¿Ya? Miren, en positivo queda así: sujeto, verbo en pasado y el complemento. ¿Y cómo iría el ejemplo? She studied English yesterday. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero que noten es que tenemos ed, que es lo que vamos a tener que agregar siempre para cuando hablamos en pasado simple, ¿cierto? Ahora, el verbo principal, como lo tengo acá, es study, ¿ya? Study, y terminamos con y. Sin embargo, y lo voy a volver a explicar en el futuro, acá ustedes tienen que, en rigor, eliminar la y y poner ied. Pero lo voy a volver a explicar. Lo que quiero que ustedes se concentren es con ed, ¿ya? She studied English yesterday, y aquí lo que dice: ella estudió inglés ayer, ¿ya? Por otro lado dice en negativo, subject, ya que sujeto, más did not o didn't, más el verbo base, más el complemento, ¿ya? ¿Por qué dice verbo base? ¿Ya? ¿Por qué dice verbo base y no simplemente verbo? ¿Qué es lo que pasa? Miren, cuando nosotros ocupamos la negativa, tenemos que ocupar lo que nosotros llamamos un verbo auxiliar, ¿ya? Que en este caso es did. El did no es que aparece de la nada, sino que aquí está la explicación. Cuando nosotros estamos hablando en presente simple, ya en presente, cosas que pasan en el presente, nosotros como que decimos I work every day, ¿ya? Esto está en presente simple. Yo trabajo todos los días. Ahora, acá en este espacio tenemos un do implícito, ¿ya? Tenemos un do implícito, que lo que nos está tratando de decir es que algo pasa, ¿ya? Ahora, si yo lo pongo, lo único que cambia, y yo se lo comenté en clase, es el énfasis, ¿ya? El énfasis. Ahora, ¿cómo quedaría con el do puesto? Sería como yo sí trabajo todos los días, ¿ya? Lo único que cambia es el énfasis. Ahora, cuando yo quiero negar algo en presente simple, aparecieron estos dos elementos, ¿no es cierto? Que es el don't y el doesn't, dependiendo. Si es tercera persona singular, tiene que ocupar ese, ¿ya? El he, she o it. Y bueno, esta es la combinación de dos palabras, que es el do con el not o el does con el not, ¿ya? Y tiene su contracción. Bueno, y pasa lo mismo en el pasado, ¿ya? No es que acá no pongamos el did, ¿ya? Sino que esto, el verbo en pasado, nos está indicando que ya está en pasado. Sin embargo, cuando es negativo, tenemos que ocupar el verbo auxiliar. Y no es que aparezca de la nada, sino que es el mismo do, pero en su forma pasada, ¿ya? Yo les expliqué anteriormente que los verbos en pasado terminan en ed. Sin embargo, ¿por qué este verbo, que es hacer, o el verbo auxiliar, no termina en ed? Porque es un verbo irregular, ¿ya? Es un verbo irregular. ¿Y eso qué significa, profe? Bueno, que no sigue la regla que nosotros ocupamos siempre de agregar ed al final de un verbo. Entonces, si nosotros agregamos ed, eso no existe, ¿ya? Eso no existe, es un error. Entonces, lo que quiero explicar con esto, con el verbo auxiliar, es que no aparece de la nada, ¿ya? Sino que tiene una explicación. Sin embargo, nosotros cuando estamos negando tenemos que poner eso, ¿ya? Recuerden que esto es una contracción entre did y not. Si lo escribe por separado, así, por ejemplo, did, not, también estaría bueno, ya no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué este no se parece con este si ambas están en pasado? Bueno, porque cuando usted está ocupando la estructura negativa, usted ocupa el verbo auxiliar y esto ya nos está indicando que esto está en pasado, ¿ya? Entonces el verbo dice forma base,
¿ya? Su forma más formal es la forma infinitiva, ¿ya? Que es el verbo base, ¿ya? Que es el verbo estudiar, ¿ya? Como lo vemos acá. Ahora, en interrogativa, como lo hemos visto siempre en todos los tiempos verbales, el verbo auxiliar pasa a primera posición, ¿cierto? Que está en segunda acá, pero en interrogativa estaría en primera posición, y el sujeto pasa a estar en segunda cuando ya estaba en primera, ¿ya? Verbo base nuevamente. ¿Por qué el verbo base? Bueno, porque estamos ocupando el did y el complemento de toda la vida. Importante y importantísimo poner el signo de interrogación. De otra forma, ellos no tendrían forma, a pesar de que el verbo auxiliar esté adelante, y no tendría forma de saber que esto es una pregunta. Y también recordar que en inglés solamente ponemos uno y es al final. Entonces, ¿cómo quedaría? Did she study English yesterday? Y bueno, esto nos estaría indicando cómo estudió ella inglés ayer, y tenemos yesterday, que significa ayer. ¿Ya? Entonces vamos a explicar el tema de los verbos regulares y la terminación ed. Para formar el pasado simple, los verbos regulares normalmente agregamos ed, ¿ya? Verbo normal y agregar ed. Play, play, ¿ya? Es lo mismo. Verbo terminado en e, y aquí empiezan, entre comillas, las excepciones. El verbo love, que significa amar, y lo queremos pasar a pasado, como ya termina en e, solamente agregamos una d, ¿ya? Pero también el verbo regular. Si el verbo terminado en consonante más y, cambiar la i por y agregar ed, ¿ya? Que es lo que pasa con study, ¿ya? Entonces, study pasa a ser study, ¿ya? Entonces, agregamos la i, o sea, la eliminamos y agregamos el ied, ¿ya? Esto ya lo hemos visto en clase, sin embargo, este es un video explicativo. Verbo corto terminado en consonante, vocal, consonante, esto también lo vimos, es consonant, vowel, consonant, ¿cierto? Y lo que hacemos es duplicar la última consonante y agregar ed, ¿ya? No se guíen solamente porque es un verbo corto. Cualquier verbo que termine en consonante, vocal, consonante, nosotros agregamos ed, ¿ya? En este caso tenemos el verbo stop, que es parar, y stopped en pasado. Miren, consonante, vocal, consonante. Lo que hacemos es duplicar la última consonante y agregar ed, ¿ya? Que queda como stopped. Ahora, paró, o sea, parar, paró en pasado. ¿Qué pasa, profe, con los verbos irregulares? Que son los que no siguen la regla del ed. Debemos memorizar sus formas. Profe, ¿hay alguna forma de saber que yo pueda utilizar para memorizarme los verbos en pasado? No, ¿ya? Lamentablemente no. ¿Qué es lo que pasa con los verbos irregulares? Es que estas cosas no existen, ¿ya? Go, eat, no existe. ¿Cómo queda? Como went, eat queda como ate, see queda como saw, have queda como had, do queda como did, esto ya lo explicamos, buy queda como bought, ¿ya? Chiquilla y chiquillos, de verdad no hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Y finalmente, por otro lado tenemos los conectores, que esto ya lo vimos, ¿ya? Los conectores sirven para unir ideas y hacer que las oraciones tengan más sentido. Nos ayudan a agregar información, contrastar ideas o explicar razones, ¿ya? Y estos son los que tienen que aprenderse. And, but y because, ¿ya? El and significa y agrega información, ¿ya? Significa y agrega información. But significa pero, ¿ya? Y sirve para contrastar ideas. Because es para dar razones o explicaciones, ¿ya? She stayed home. Y vamos con los ejemplos, miren. I studied and I listened to music, ¿ya? Yo estudié y escuché música, ¿ya? I wanted to play, but I was tired. Yo quería jugar, pero estaba cansado. Si se fijan, tenemos dos ideas distintas acá, ¿cierto? Que funcionan por separado. Y lo que hace el conector es unirlas para que ustedes tengan una lógica, ¿cierto? Miren, el because, que para dar razones, she stayed home because she was sick. Ella se quedó en la casa porque estaba enferma. Da razones, ¿ya? ¿Por qué se quedó en la casa? Bueno, porque estaba enferma, ¿ya? Y pasa lo mismo con lo otro. Por ejemplo, el and, que es para dar información. Miren, yo estudié y escuché música, o sea que hizo dos cosas. El but, que lo que hace es contrastar ideas. I wanted to play, but I was tired. Yo quería jugar, pero estaba cansado, ¿ya? Finalmente tenemos los ejercicios de práctica, ya que eso se los dejo a ustedes, ¿ya?
para que lo hagan en sus casas cuando vean este video, ¿ya? Finalmente, recuerda, el pasado simple se usa para acciones terminadas en el pasado. Los conectores ayudan a unir ideas y mejorar la comunicación en inglés. Ese fue mi video explicativo, chicos y chicas de TENS. Espero que les haya servido, ¿cierto? Esto lo pueden ver las clases que quieran. Yo lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y esto es material de apoyo, ¿ya? Material de apoyo que nace desde mi propia voluntad para que ustedes puedan estudiar de mejor manera debido a que hemos tenido muy pocas clases, ¿cierto? Por distintas razones. Y además ustedes tienen un programa muy corto de inglés y tienen que dar la prueba igual. Así que eso, saludos y que estén muy bien.